Dios no dejará nada sin limpiar. Deuteronomio capítulo 7, verso 20, dice así: luego el Señor tu Dios mandará avispas para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún hayan quedado escondidos de ti. Yo tengo el privilegio de ser padre y tener junto obviamente con mi esposa dos maravillosos hijos. Una hija de 10 años, Ana María, un hijo de 7, Juan Elías. Y desde el momento en que yo supe de su existencia allí en el vientre de la Natis, en la concepción, en mí se despertó algo, y fue el instinto paternal, el instinto de padre. Y cuando nacieron, ese instinto en mí se fortaleció mucho más. Es decir, como un fuego que se va encendiendo y no se apaga, ese instinto estuvo en mí. Con el paso de los años, porque ya son niños, Ana ya entra casi a una preadolescencia, ese instinto de proveer, de proteger, de guiar, de amar, de cuidar, no se ha extinguido. Todo lo contrario, reitero, ha crecido hasta el punto donde yo sé que ese instinto me acompañará a mí hasta el último hálito de mi vida. Y le voy a decir algo con honestidad: si fuera posible, yo quisiera tener a mis hijos en una burbuja, es decir, que no les pase nada malo, que estén lejos de peligro. Si hubiera dependido de mí, yo hubiera querido que mis hijos nunca se hubieran caído cuando estuvieran quizá aprendiendo a caminar, o que en el transcurrir de estos años, cuando se han enfermado, y si yo hubiera podido evitar esas enfermedades, hubiera querido evitarlas. Quisiera de alguna manera ser omnipresente, donde pudiera estar en todos los lugares donde ellos están para protegerlos, para ser como un tipo de fantasma y asustar a los amigos que no les convienen. Quisiera estar en todo para que nada los dañe, nada los lastime. Pero usted y yo sabemos que eso es imposible. La vida, la madurez nos obliga a tomar a nuestros hijos y soltarlos poco a poco. Esa es la ley de la vida. Llega el día en que sus caminos no serán trazados ni siquiera por nuestra mano ya, sino que los caminos de nuestros hijos serán trazados por las decisiones que tomen, basados en las instrucciones que yo como padre le di a ellos. Bien lo dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Llegará un momento así, donde caminarán bajo instrucción, bajo los consejos que yo le di a ellos, bajo las órdenes que como padre y autoridad puedo tener sobre ellos. Le hablo esto porque de forma sorprendente nuestro Padre Dios, nuestro Dios Todopoderoso, actúa de manera similar con nosotros. La diferencia entre Dios y yo es que Él sí es omnipresente, está en todo lugar. La diferencia entre Dios y yo es que Él sí es omnisciente. Él conoce mis pensamientos, yo no conozco lo que piensan mis hijos. Él es todopoderoso. Pero hay algo de Dios, que Él, teniendo la capacidad de encerrarnos en burbujas, no lo hace. Que Él, teniendo la capacidad de entrarnos a un mundo, entre comillas, irreal, no lo hace. Veo un Dios todopoderoso que controla el universo, que controla la tierra, que controla nuestras vidas y todo lo existente, y no tiene la intención de aislarnos del mundo, y no tiene la intención de llevarnos a mundos fantasiosos, y mucho menos a encerrarnos en burbujas. Todo esto es redundante. Él nos enseña, nos advierte, nos equipa y luego nos lleva a caminar. Y el resultado de nuestra vida al final depende en gran parte de cuánto nosotros hayamos obedecido su voz. Si yo obedecí la voz de Dios, es garantizado que me va a ir bien. Voy a tener problemas, voy a tener necesidades, voy a tener momentos conflictivos, pero me va a ir bien porque escuché a Dios. Y justamente le hablo todo esto porque Israel estaba en un proceso muy similar. Estaban a las puertas de la promesa, entrar a una tierra llamada Canaán, que Dios les había dicho: allí va a fluir la leche y la miel para ustedes, allí yo los voy a bendecir, allí yo los voy a levantar. Una tierra fértil. Pero esa tierra que Dios consideró fértil y como una tierra de promesa para Israel,
tenía un problema, un pero, y era gente que no era ideal que se combinara con Israel. Cananeos, gente corrupta, gente pagana, gente idólatra, gente que se convertía literalmente en el riesgo más grande de Israel a nivel espiritual. Lo interesante es que Dios no elimina automáticamente la gente que está en la tierra de la promesa de Israel. Los dejó. Dios podía hacerlo en un chasquido de dedos, en un plumazo, destruir a todos sus enemigos. Podríamos pensar que Él sencillamente los exterminaría, similar a lo que hizo con Sodoma y Gomorra, con un diluvio, o simplemente hacer algo sobrenatural para que estos enemigos que estaban en la tierra de la promesa simplemente se fueran y la tierra quedara despejada para Israel, pero no lo hizo. Cuando yo veo esto, podría parafrasear todo el texto de Israel de la siguiente manera: Israel, ustedes hagan lo posible y lo natural, y yo haré lo imposible y lo sobrenatural. Es decir, que el éxito o el fracaso de la vida depende de cuán obediente yo sea a las instrucciones que Dios me da. En ese panorama que yo le describo, me surge una pregunta, y es: ¿por qué Dios, siendo Dios, no destruyó de una vez por todas a los enemigos de su pueblo, a los enemigos de sus hijos, a los enemigos de esa gente a la cual Dios había prospectado o que había diseñado para grandes cosas? Porque cuando tú miras las escrituras, notarás que Dios le da unas grandes promesas a Moisés, pero yo veo a Moisés que tiene que batallar con ejércitos. Dios le da unas promesas impresionantes a David, pero yo veo que David por 40 años en su reinado estuvo de batalla en batalla. Que Goliat no fue el único gigante, sino que tuvo que enfrentar al hermano de Goliat y a otros gigantes, hasta el punto que un día, ya casi en su vejez, David todavía sigue lidiando con gigantes, y ese gigante casi lo mata, si no es por uno de sus valientes que viene a rescatarlo. Promesas, pero yo veo gente que tiene que pelear demasiado, y a otros tantos que tú verás en la Biblia con batallas constantes. Y me pregunté eso. Y quizá en tu propia vida tienes la misma pregunta con un contexto diferente, y es: ¿por qué, si Él es Dios y Él es mi Padre, y si Él me ama tanto y yo soy su hijo, no elimina de una sola vez a todos los enemigos que tengo alrededor? De una vez elimina mis problemas y de una vez elimina mis luchas. ¿Por qué tengo que pasar por momentos difíciles? ¿Y por qué a veces se me tiene que atravesar gente que me genera conflicto y me genera pesar y me traiciona o hace cosas que probablemente puedan ser un obstáculo para mi vida? Cuando tú ves la Biblia, comprenderás algo: toda promoción en tu vida no viene por amigos, sino por enemigos. ¿Me escuchó? La promoción de su vida no viene a través de amigos, viene a través de enemigos. Si Goliat no se hubiera presentado en la vida de David, David no hubiera sido promovido. Si Saúl no hubiera sido el enemigo de David, David no hubiera sido madurado. Si Egipto no hubiera sido el problema de Israel, Israel no hubiera sido promovido. No estés quejándote por el enemigo que vino a tu vida, porque probablemente el enemigo que tú consideras el Goliat de tu vida, el Saúl de tu vida, el Egipto de tu vida, no es una razón que expresa que Dios no te ama. Es una razón que expresa que Dios te tiene que mandar un enemigo para promoverte a una bendición más grande. Déjame explicárselo un poquito mejor. Supongamos que yo le dijera a mis hijos, o yo veo en crecimiento a mis hijos y les digo: ¿saben qué, hijos míos? Yo no quiero verlos llorar, no quiero verlos pasar mal rato aprendiendo, no quiero verlos estresados por los deberes. Así que yo he decidido que ustedes no van a aprender a leer ni a escribir. Yo lo haré por ustedes. Si ustedes necesitan leer algo, yo lo voy a leer por ustedes. Si necesitan escribir, yo estaría ahí para escribir. No tienen que aprender matemáticas, yo voy a aprender la matemática por ustedes. ¿Eso es lógico o absurdo? Es absurdo, por supuesto, porque si yo hago eso, va a llegar un momento en que ellos no van a poder aprender o no van a poder afrontar la vida. Si yo hago eso por ellos, sus vidas se van a convertir en un caos.
les haría daño en lugar de bien. Asimismo también Dios obra en nosotros. Por supuesto, Él podría eliminar cada enemigo que se atraviesa en nuestra vida al instante. Él podría despejar todo obstáculo que se presenta en nosotros al instante, con un solo soplo. Pero ¿por qué no lo hace? Escuche esto. Las batallas forman en nosotros lo que las bendiciones no pueden formar. Cada vez que tú tienes una batalla, esa batalla forma algo que una bendición no forma. Me refiero a que es en las luchas donde maduramos, a que es en las pruebas donde nuestra fe se purifica, a que es en los procesos donde nuestra paciencia se forja. En una bendición yo no maduro, una bendición yo la disfruto. En una bendición yo no crezco, en una bendición yo me relajo. En una bendición yo no aprendo a ser paciente, en una bendición yo simplemente descanso. Por eso hay momentos en la vida donde Dios nos tiene que sacudir para que podamos ser construidos. Y Dios no está interesado justamente en levantar o edificar hijos frágiles que dependan de un milagro constante. Aquí hay gente que viene a la iglesia dependiendo de un milagro todo el tiempo. Es que necesito un milagro en mi casa, necesito un milagro en mi vida, necesito un milagro en mis finanzas, necesito un milagro en todo. Y usted se ha dado cuenta que Dios no nos hace milagros todo el tiempo, porque Él no quiere que usted dependa de un milagro constante. ¿Cómo así, pastor? En otras palabras, Dios no quiere malcriar hijos. Dios necesita que tú a veces tengas que pasar por los desiertos, tengas que pasar por las situaciones difíciles. Y eso es lo que Dios está formando en Israel. Dios está formando en Israel no un pueblo como niños malcriados, que se les da todo lo que pidan y hacen un tierrero hasta que se les dé. No, los quiere madurar. Y Dios les promete bendiciones, les dice: yo les voy a dar abundancia de bienes materiales cuando entren a Canaán, les voy a dar fecundidad en la reproducción de hijos y de ganado, les voy a dar salud. Israel les voy a dar triunfo en sus batallas. Y entre las cosas que asegura darles, les dice que les va a dar y les va a adherir algo inusual. Y eso inusual son avispas, las cuales se encargarían de espantar a todos los enemigos que quisieran esconderse una vez que ellos entraran a la tierra de su promesa. Aquí afirmo una vez más: Dios hace lo natural, usted y yo hacemos lo natural, y Dios hace lo sobrenatural. Y cuando yo veo esta historia y noto que Dios dice: les enviaré avispas para que saquen de las cuevas y de los escondites a sus enemigos, no pienso en otra cosa sino en la batalla contra el pecado. Porque una de las batallas más intensas y más desgastantes de la vida será la que tenemos con el pecado. Creería yo que es la batalla más crucial de todo hombre y de toda mujer en esta tierra. Sí, tenemos batallas con nuestra mente, tenemos batallas con nuestras emociones, tenemos batallas y conflictos con nuestra autoestima, tenemos batallas con nuestra familia, pero en realidad la batalla que va a definir tu vida es la que tienes con el pecado. Porque la batalla con el pecado es una guerra interna y silenciosa que probablemente muchos no conozcan. Yo te puedo ver sentado aquí, verte tranquilo, verte supuestamente restaurado, y creo y espero que así sea, pero probablemente no sea así. Probablemente en este momento, mientras me escuchas, tú sabes que estás lidiando una batalla contra el pecado que nadie conoce, unos pensamientos obsesivos que nadie conoce, unas conductas y unas prácticas en lo oculto que nadie conoce. Batallas silenciosas que probablemente se están convirtiendo en la maldición más grande de tu vida. El pecado es sutil. ¿Y sabe cómo represento yo el pecado? Como un fósforo o como un cerillo. A simple vista yo veo este cerillo o este fósforo y es inofensivo. Yo podría pasarle esto a mis hijos, que ya tienen una capacidad de raciocinio más desarrollada para entender lo que es peligroso y lo que no es peligroso, y sin temor a equivocarme yo podría pasarles un fósforo a ellos.
este cerillo, estaría convencido de que el pequeño fuego que esto puede desatar no hará nada importante. Pero déjeme decirle que este pequeño fuego puede encender bosques. Este cerillo tiene la capacidad de incendiar tu casa por completo. Este cerillo tiene la capacidad de armar un fuego tan grande que puede ocasionar grandes pérdidas para ti y un caos. Y así es el pecado. El pecado es como un cerillo, es como un fósforo que parece inofensivo, pero que si tú no controlas una vez que lo enciendes, se puede convertir en una catástrofe en tu vida. Si yo enciendo esto, fue esta pequeña chispa la que produjo cosas de las cuales hoy te estás arrepintiendo. Reitero, yo lo veo y digo, ¿qué es ese fuego? Pero si tú no controlas esa chispa llamada pecado, va a suceder algo. Esa pequeña chispa se va a empezar a convertir en un fuego en su vida. Lo que parecía insignificante, esa chispa de un mal pensamiento, fue lo que empezó a encender un fuego, lo que se convirtió en un adulterio. Esta pequeña chispa llamada pecado que no controlaste, esa pequeña chispa llamada imagen, se convirtió justamente en lo que hoy es una adicción a tu pornografía. Esa pequeña chispa llamada copita de licor, cigarrillo, un poco de marihuana o de droga, es lo que hoy se convirtió en la adicción más grande de tu vida. Muchas gracias. Esa chispa llamada pecado pequeño que no confesaste, se convirtió entonces en lo que hoy puedes ver a tu alrededor como cenizas. Ahora le hago una pregunta: ¿qué es lo que está consumiendo el pecado en tu vida? Porque el pecado no solo te consume a ti, consume lo que está a tu alrededor. Sin darte cuenta estás afectando a todo lo que está alrededor tuyo. Y no solamente me refiero a familia. ¿Qué te está quitando esa pequeña chispa que no controlaste? Quizá te quitó sueños, quizá te quitó propósito, quizá te quitó sentido de vida. Muchos piensan que podrán detener el pecado cuando quieran, porque todo adicto dice lo mismo. Todo adicto dice: cuando yo quiera dejo el licor, cuando yo quiera dejo la droga, cuando yo quiera dejo el pecado. Pero mentira. Precisamente esa es una de las trampas más letales que tiene el pecado. Te dice: cuando tú quieras puedes apagarlo. El problema es que cuando quieras apagarlo, ya no es un fuego como el de un cerillo o de un fósforo. Ya es un fuego que parece casi imposible de controlar. Los cerillos que no apagues hoy se van a convertir en los incendios que mañana pueden destruir tu vida. El pecado que no apagues hoy se puede convertir en la peor catástrofe de tu existencia. Y por eso hoy hay dos llamados de Dios a nuestra vida. El primero: si en tu vida hay una chispa encendida, que puede ser un pensamiento, una actitud, una puerta que apenas comienza a abrirse, no la ignores. Lo que Dios te está diciendo en esta mañana es: apágalo ya. Apaga esa chispa pequeña que se llama conversación malintencionada con la persona que no es tu esposo o tu esposa. Apágala ya, no la ignores. Apaga esa chispa en esta mañana que el pecado dice: ignórame, que no tengo mucho daño que hacerte. Ábrete a la presencia de Dios y no justifiques aquello que puede ser pequeño, sí, pero que tiene el potencial de convertirse en algo grande. Pero también quiero hablar con aquellos que sienten que ya el pecado no es solo una chispa, sino que se convirtió, reitero, en un fuego incontrolable, en un fuego que consumió cosas importantes en tu vida. Déjame decirte algo de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. Aunque tú sientas que ese fuego no puede ser controlado, Dios hoy puede apagarlo. Sí, Él es especialista en rescatar gente en medio de las llamas. Si tú lo crees, dale ese aplauso fuerte. Él es especialista, ¿sabes? Porque el amor de Dios es como un río de agua viva. Y cuando todo está incendiado, su agua bendita que sale de su
mismo corazón puede calmar los incendios. Y a donde tú hoy ves cenizas y escombros, Dios vio un terreno fértil para hacer algo nuevo en tu vida. Un oficial escocés le dijo a sus soldados, cuando fue sorprendido en una posición desventajosa, les dice: mis muchachos, mis soldados, allá está el enemigo, atáquenlos, mátenlos, o ellos los atacarán y los matarán a ustedes. Y es lo mismo que yo quiero decirle en esta mañana, y es: iglesia, allá está el pecado. Ataca el pecado y extínguelo de tu vida, o si no, ese pecado te atacará y te destruirá a ti. Entre más blanco se vuelve un vestido, más fácilmente se ve una mancha. Y entre más te asemejes a Cristo, más reconoces cuánto necesitas ser purificado. Entre más te acerques a Jesús, más consciente serás de tus errores. Entre más te acerques a Jesús, más consciente serás de las cosas que tienes que mejorar. Pero entre más lejano, más disimulado es el pecado y menos perceptible es a nuestra vida. Por eso Israel, después de un largo conflicto con Canaán, algunos de los antiguos habitantes todavía existían y se escondían, se ocultaban en cuevas y en otros lugares, tal como lo hacen los pecados en nosotros. Yo sé que aquí hay muchos que tienen ya meses y años en Cristo y Dios ya los restauró. ¿Cuántos aquí Dios los restauró? Pero no podemos obviar que el pecado a veces deja residuos. A veces el pecado se esconde, sí, lo extingue, pero quedan cenizas, residuos. Y Dios dice: necesito sacar de tu vida esos residuos. Necesito sacar de tu vida esas cosas que parecen ser inofensivas. Y entonces Dios dice: les enviaré avispas, no para destruirlos a ustedes, sino para destruir lo que está dentro de ustedes. Todo enemigo espiritual oculto debe salir hoy en el nombre de Jesús a través de la palabra. Dice amén. Por eso quiero hablarle en primer lugar de los pecados que permanecen y quedan escondidos. Entienda esto: vivimos bajo una naturaleza de pecado. Cuando hablamos de naturaleza de pecado, me refiero a algo natural, algo que se da por sí mismo. En otras palabras, el pecado no requiere esfuerzo. Todo lo que es natural no requiere esfuerzo. Yo no necesito esforzarme para respirar. Yo respiro porque es natural. Yo no necesito esforzarme para comer. Es natural que me dé hambre y simplemente coma. ¿Me hago entender? Yo no necesito quizá de pronto tener ciertas cosas, o por ejemplo dormir y tengo que esforzarme para dormir. No, es natural dormir. Yo estoy cansado, tengo sueño y simplemente me duermo. Así también el pecado obra de manera natural en nosotros. El pecado es natural, es algo vital para nuestra carne. Para esto que tú llevas aquí es vital el pecado, es natural. Por eso no tienes que esforzarte para pecar. Por eso es natural que camines bajo heridas y resentimientos. Es natural que tengas un temperamento irracional. Es natural que tu familia se fracture y llegue a la disfunción y al divorcio. Es natural. Es natural que lleguemos a llamar a lo bueno como malo y a lo malo como bueno. Es natural, porque es parte vital de nuestra carne. Pero el hecho de que sea natural no significa que sea saludable, ni que sea correcto delante de Dios. Un ejemplo claro de ellos es la gravedad. Si hay una persona que se monta en un edificio y se va a tirar, y esa persona es buena persona, es inocente, ama a Dios, cree, ha recibido la palabra, pero si se cae de ese edificio, mi pregunta es: la gravedad dirá no, manténlo en el aire porque es buena persona. No, lo natural es que la gravedad dice: todo lo que sube tiene que caer, como esa canción. Todo lo que sube tiene que caer. Simplemente es la ley natural. Pero no significa que porque es natural produjo algo bueno. El resultado va a ser trágico. Así también nosotros. Nuestra naturaleza es pecar, pero no significa que porque es naturaleza entonces es algo bueno. Simplemente nos está destruyendo. Hay veces que se nos hace necesario atacar lo que es natural en nuestra vida, como un avión. Un avión está desafiando la gravedad. La gravedad dice: todo tiene que estar
asentado en el piso. Pero la ciencia dijo: desafiaremos la gravedad, y entonces los aviones se elevan y nos llevan a lugares que nunca nos imaginamos. Y eso es lo que tiene que hacer el Hijo de Dios. La gravedad del mundo espiritual se llama pecado. Pero como hijos de Dios decimos: tengo que desafiar esa naturaleza de gravedad y elevarme a donde Dios me dice que puedo llegar con su Santo Espíritu. Por eso la Biblia habla y nos lleva a morir a nosotros mismos. Y morir a nosotros mismos no es simplemente tener una autonegación vacía de no voy a hacer, voy a evitar, no voy a decir no. Morir a mí mismo significa desechar la naturaleza de la carne y tomar la naturaleza del Espíritu. Y cuando tú tomes la naturaleza del Espíritu, entenderás que entonces vivirás en esta tierra con prácticas antinaturales. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es antinatural ser santo, es antinatural ser fiel, es antinatural no beber, es antinatural no desperdiciar mi vida en el mundo. Pero créame que la naturaleza del Espíritu produce gozo y vida en abundancia. Sé que el deseo de todo hijo de Dios es vivir para Jesús. ¿Cuántos quieren vivir para Dios aquí? Creo que es el deseo de todos. Por eso estás aquí en esta mañana adorando a Dios y escuchando la palabra. Tu carne quiere dormirse. Tu carne dijo: no vayas a la iglesia. Tu carne prefirió haber estado en un paseo o ir a montar bicicleta o ir a hacer otras cosas. Mi pregunta es entonces, ¿por qué estás aquí? Porque hay un impulso del Espíritu que pelea contra tu carne. Y hoy te felicito porque hoy ganó tu espíritu y no tu carne. Y estás escuchando una palabra que te va a levantar en el nombre de Jesús. Tenemos el deseo, pero quedan residuos, pensamientos, impulsos que si no los sacamos de nuestra vida van a cobrar fuerzas. Y a veces las avispas de Dios o las avispas que Dios envía es una manera en la que nos hace ver lo que es imperceptible en nosotros. Por eso le quiero hablar de viejos pecados que acechan. Y el primer pecado viejo, veterano, que acecha y que le aseguro que todos tenemos, se llama incredulidad. Hebreos 3:12 dice: asegúrense, hermanos, de que ninguno de ustedes jamás tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios viviente. La incredulidad es uno de esos pecados que parece haber muerto una vez que conocemos a Jesús. La incredulidad es uno de esos pecados que pensamos que ya no existe cuando abrazamos a Cristo. ¿Cuántos aquí tienen fe? Muy bien. Pero le aseguro que si entra una crisis, se probará en realidad si tienes fe o no. Porque la incredulidad no se va a probar en los momentos de calma. La incredulidad no se prueba en los momentos de sosiego. La incredulidad se va a probar cuando estés en tiempos de crisis. A veces ni siquiera te das cuenta de que la incredulidad en tu vida está latente hasta que algo fuerte golpea nuestra vida, hasta que algo difícil empieza a suceder. A veces las crisis que suceden en nuestra vida son avispas que Dios envía para que podamos evaluar en realidad si tenemos una fe genuina en Dios y si en realidad estamos decididos a confiar en Dios aunque no haya ninguna esperanza en nuestra vida. Déjeme preguntarle algo: ¿cuándo fue la última vez que realmente le creíste a Dios? No estoy hablando, ay sí, yo le creía a papito Dios, estaba lloviendo y ¡pum! Salió el sol. No le hablo de eso. Le hablo de cosas profundas donde tú dices: creí en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú en realidad alimentaste tu fe y alimentaste la fe de otros? Porque en tu incredulidad aún atacaste la fe de otros. No creas, Dios no va a hacer. No, Dios no, ni te ilusiones. Y vivimos bajo una incredulidad escondida que se manifiesta en los momentos de crisis. Lo que más puede sabotear el plan y el poder de Dios en tu vida, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Lógica y sentido común. Cuando tú caminas bajo la lógica y el sentido común, tú no vas a poder ver los milagros de Dios en tu vida. ¿A qué me refiero con esto?
Me refiero a que Job estuvo en el peor momento de su vida y probablemente la prueba que él tuvo fue una avispa de Dios hacia él. ¿Y sabes qué dijo Job? En medio de su peor momento: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté en el polvo, del polvo Dios levantará mi vida. Eso es fe, y eso es lo que tiene que fluir en cada uno de nosotros. No importa el momento que vives. Estás viviendo un momento difícil, grita con todas tus fuerzas: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté en la inmunda, de la inmunda Dios me va a levantar a su bendición. Confiesa la palabra con fe en medio de tu crisis. Confiesa la palabra en medio de tus momentos difíciles. Pero otro de los pecados que están allí escondidos y que son residuos en nuestra vida es la soberbia. Proverbios 16:18: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. La soberbia es una de las trampas más astutas del corazón humano, porque el orgullo sabe disfrazarse. Al orgullo le gusta vestirse con ropas de príncipe, y esas ropas de príncipe son los títulos, son los logros, son los reconocimientos, son los aplausos. Pero incluso si la soberbia y el orgullo no logra vestirse con esas ropas de príncipe, buscará de cualquier manera ser celebrado. Buscará una manera de alimentarse para sentirse importante. Buscará la autosuficiencia o la altivez para mantenerse en una posición donde se sienta importante. Recordemos que fue el orgullo lo que llevó a Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, a su caída más humillante. Un hombre que dominaba imperios. Dios lo reduce a casi un animal a comer hierba, pero no era marihuana, era la hierba de las vacas, porque se olvidó de que su grandeza venía de Dios. El orgullo cegó su entendimiento, deformó su identidad, lo condujo al abismo. Y por favor entienda que lo que se edifica sobre el ego es derribado, y todo lo que se eleva sin Dios cae. ¿Qué estás construyendo tú para levantar tu soberbia y alimentar tu orgullo? Porque muchas veces nosotros nos sentimos valorados por lo que hemos conseguido. Escúcheme, por favor, todo lo que usted tiene es por la bendita gracia de mi Señor Jesucristo. Nada de lo que usted tiene en su vida es por su fuerza o por su intelecto o por su carisma o por lo que usted considere que es vital en su vida. Todo lo que usted tiene es porque el cielo te miró con gracia. Escúchame, si tú pones un título en tu oficina, cada vez que veas ese título tienes que decir: si no fuera por la mano de Dios no lo hubiera logrado. Cuando veas tu cuenta bancaria que tiene una buena bonanza, debes mirar esa cuenta bancaria o ese dinero que tienes allí y decir: si no fuera por la bendita gracia de Dios, esta cuenta estaría en cero y ese negocio no se hubiera cerrado. Cuando tú vayas a ese restaurante que tienes y lo veas a reventar, no es porque tienes la mejor receta de la ciudad. Tienes que mirar, ir a esa cocina donde está el chef o quien cocina y decir: si no fuera por la bendita gracia de Dios, este restaurante estaría vacío. Cuando yo veo esta iglesia llena en 2 servicios, no es porque yo predique muy bien o porque tenga una gran visión, es porque la bendita gracia de Dios miró esta iglesia con agrado para bendecirla. Nada es por nuestra mano, todo es por su gracia. Cuando mires tu casa bendecida, di: no es porque seas un buen padre, no es porque seas una madre virtuosa solamente, es porque Dios derramó su gracia. Deja tu soberbia a un lado, porque si yo considero que es mi voz o que mi predicación es bella, si Dios me quita la voz, ¿a dónde queda? Pues escribo. Y si Dios me paraliza las manos, ¿qué hago? Todo fluye por su gracia. Todo fluye por su amor. Así que yo no tengo de nada que orgullecerme en esta vida, sino solo de su bendita gracia. Pero hay otro pecado también que se esconde en nosotros. Se llama ira y mal temperamento. Proverbios 29:11: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Yo controlo calladamente en este púlpito mi ira.
Es muy fácil tener un buen temperamento cuando todo fluye bien, ¿cierto? Es sencillo ser amigable, es sencillo ser amable, es sencillo ser cortés, es sencillo ser amoroso, es sencillo darle el paso a todo el mundo en la vía cuando todo marcha bien. Es sencillo mantener la calma cuando tu esposa es cariñoso todo el tiempo. Es sencillo tener paz en el hogar cuando tus hijos obedecen todo lo que dices. Cuando las cosas marchan bien, todo está. O mejor, cuando las cosas marchan bien, eres el hombre o la mujer ideal de todo el mundo. Pero déjeme decirle algo. Un barril de pólvora parece completamente inofensivo si no está encendido. Tú puedes coger un barril de pólvora y dormir con él, que sea tu almohada. Puedes coger ese barril de pólvora y llevarlo donde tú quieras, y ese barril de pólvora puede pasar años allí intacto. La clave es que ese barril de pólvora no tiene una chispa. Y una vez que la chispa se encuentre con el barril de pólvora, va a explotar. Ahora, así somos muchos de nosotros. Pensamos que ya superamos nuestro temperamento, pero somos barriles de pólvora inactivos, que solo necesitamos una chispa para explotar. Lo único que te hace falta es una palabra hiriente. Lo único que te hace falta es una situación que consideres injusta. Lo único que te hace falta es un momento de presión para que esa pólvora estalle. Pecados y residuos que están dentro de nosotros, una chispa. La verdadera transformación de un temperamento no consiste en evadir chispas, consiste en sacar la pólvora de la vida. Y esa pólvora se saca a través de doblegarme a la presencia del Espíritu Santo todos los días para que Él me transforme. ¿Dice amén o no dice amén? Mire, si algo Dios ha trabajado en mí es el temperamento. Me lo trabaja todos los días. Y ayer me lo trabajó. Estábamos ahí viendo algo con mi esposa, y ella me dijo: véngase. Estábamos ahí en la cama: véngase, pues para darle un abrazo. No malinterprete las cosas, para darle un abrazo. Yo tenía un calor impresionante. A mí me dan calores. Creo que estoy en la antropausia. Y entonces yo le dije: no, ahora no. Yo estaba pero con calor, en serio con calor. Ella cogió y se dio la vuelta y se hizo así. Y yo así la miré y dije. Después me remordió la conciencia. Y entonces me metí a las cobijas y le dije: no, es que tengo calor. Y empezó a llorar. Y me dio rabia. Ay, no, pero ya va a empezar a llorar, usted no entiende. Y me enojé, no mal plan, no a gritarle, no a ofenderla, me enojé, me disgusté. Y entonces yo dije: me voy a dormir a otro lado. Y el Espíritu Santo: mañana predicas. Entonces ya cuando me iba a ir para el otro lado, yo le dije: me voy a quedar aquí solo para que veas que no estoy enojado. Pero estaba enojado. Al final tuve que doblegar mi temperamento. ¿Y qué hice? La abracé, le di un beso y el resto es historia. Doblegué mi orgullo y doblegué mi mal temperamento. Al final, quien gana es la pareja, no yo. Si tú te mantienes con mal temperamento, con soberbia, no va a ganar nadie. En realidad estás perdiendo. Quería desahogarme. El tercer pecado que a veces ataca nuestra vida se llama idolatría. Primera de Juan 5:21 dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón. La idolatría es un pecado que a menudo es encontrado en el corazón del hombre. Tú no sabes que idolatras algo hasta que lo pierdes. Ahí te darás cuenta quién es el Dios de tu vida cuando pierdes algo. No sabes que idolatras el dinero hasta que lo pierdes. No sabes que idolatras un trabajo y hasta que lo pierdes, o hasta que ves que ese trabajo reemplaza la presencia de Dios. No sabes que esas cosas que Dios te dio son idolatría
cuando notas que te alejaron de una comunión con Dios. No sabes que idolatras a esa persona hasta que Dios te la quita y sientes que tu mundo se desmorona. Sí, por supuesto que podemos tener espacios de luto. Por supuesto que podemos entristecernos por algo que se pierde. Pero cuando tú crees que tu mundo se desmorona por algo que perdiste, podrás darte cuenta, eso era un Dios en mi vida. Porque en realidad tu mundo se destruye si la presencia de Dios no está contigo. Si Dios está contigo vas a llorar un rato. Si Dios está contigo vas a dolerte. Si Dios está contigo vas a tener momentos difíciles. Pero no se va a destruir tu mundo, porque tu mundo no lo sostiene una persona ni el dinero, lo sostiene la mano poderosa de Dios. Y en medio de cualquier cosa que atraviesas, en Dios siempre salimos victoriosos. La idolatría no es simplemente, dale ese aplauso al Señor si tú crees que Él sostiene tu mundo. La idolatría no es simplemente adorar estatuas de piedra o imágenes talladas. La idolatría es confiar o depender de algo que amas más o que dependes más que Dios mismo. La idolatría es el pecado de las edades, todos los tiempos. La confianza propia es otra manera de idolatría. Y el corazón humano, ese corazón que usted tiene, que está palpitando ahorita, es experto en fabricar ídolos. Note que nosotros queremos un Dios para todo. Y permíteme, no quiero herir susceptibilidades, ni mucho menos, pero se lo digo con corazón, en serio, no con crítica. Pero uno de los ejemplos que el Espíritu trajo a mi vida frente a idolatría se llaman las cirugías plásticas. Quiero dejar claro que las cirugías no son pecado. No son pecado. Ya que una cirugía puede mejorar un defecto, corregir algo que le afecta a la salud. Obviamente, si tú tienes una nariz de bruja, opératela. ¿Sí? Si tienes orejas de Dumbo, redúcelas. No hay problema, va a levantar un poco tu autoestima. Dios no está en contra del cuidado personal. Por supuesto que no. Si tú te vas a sentir un poquito más aceptada con quizá ponerte un poco más de pecho, un poquito más de cola, y te sientes que dices, me siento bien, está bien, es problema tuyo. La cosa está cuando cruzas la línea. Ahí es donde entra la idolatría. Cuando cruzas la línea, cuando el deseo de mejorar se convierte en una adicción a la perfección que el mundo te está exigiendo. Y entonces es donde yo veo mujeres con unos labios así grandotes. He visto hasta pastoras que se operan los labios. Yo digo, ¿qué evangelio están predicando con esa idolatría que le tienen a su cuerpo? ¿Para qué te pones vainas en los labios? O sea, ¿qué vas a hacer con esos labios? Nada. Los labios que Dios te dio son hermosos, delgados, bendito sea Dios por esos labios delgados que Dios te dio. Que son grandotes, bendito sea Dios por esos labios grandotes que Dios te dio. Pero deja de pasar los límites, porque cuando pasas los límites empiezas a mostrar idolatría con tu cuerpo. Esto no te lo va a decir todo el mundo. Entonces, labios desproporcionados. Hola pastor, Dios te bendiga. Senos y glúteos, pero una cosa desproporcionada. En estos días estaba con mi esposa, con los niños en una piscina, y salió una vieja con una vaina grandísima. Unos senos tan grandes que no podía ver al piso de lo grande que... Y yo cuando la vi, le dije, ve a Natis, le dije, ve Natis, mira. Yo creo que ella estaba en la cirugía y le dijo, doctor, póngame más. Y el doctor le dijo, no, si le pongo más se le revienta la cola. Una cosa es exagerada, es cuando empiezas a idolatrar y entras a una enfermedad por querer idolatrar tu cuerpo. Excesivas cirugías en el rostro. No, es que me voy a cambiar los pómulos, que me voy a quitar las cejas, que me las voy a poner en el centro de la frente, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro. ¿Para qué? Idolatría con tu cuerpo. Llega un momento tan obsesivo en la vida de una persona que es como si le dijera a Dios, Dios, me hiciste horrible, me hiciste imperfecto, me hiciste imperfecta. Dios no hace nada imperfecto. Y escuche bien lo que le voy a decir. Cuando yo veo una mujer completamente plástica, perdóname, no quiero herir susceptibilidades, pero ya las estoy hiriendo. Cuando yo veo una mujer completamente plástica, yo digo, es una mujer que quiere tapar los vacíos del alma con transformaciones externas. Es colocar la apariencia física en el trono que solo a Dios le corresponde. El cuerpo es importante, pero no debe ser tu principal importancia.
Es tan fuerte esto que hemos convertido nuestro espejo en el altar y nuestro cuerpo en el Dios que adoramos. La otra vez estaba en un médico y me dio por preguntarle: ¿y usted qué hace? Cirugía plástica. ¿Y a los hombres también? Me dijo: sí, si quiere le meto hombros, le meto abdominales, Y yo: no, ¿qué tal? Uno, ya tengo lo suficiente. Entienda esto: la verdadera belleza comienza en el corazón. Si nuestro corazón está vacío, no habrá bisturí que llene ese vacío. Comprenda algo, y es: cuando tú tienes a Dios, Dios te da gracia. Y cuando tú tienes gracia, levantas hasta el polvo. ¿Cómo es que nosotros podemos encontrar las cosas que le estoy hablando? Escúcheme, por nosotros mismos no las vamos a detectar. Necesitamos algo que nos confronte para poderlas detectar. No podemos ser como los fariseos: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No, debemos decirle: Señor, ¿qué hay en mí que necesite mejorar? Y entonces, en segundo y último lugar, es las avispas. Cuando los enemigos de Israel recurrieron a cuevas y madrigueras para esconderse, le reitero, Dios dijo: les enviaré algo que no es gigante. No son ejércitos gigantes, no son cosas enormes, son cosas chiquitas pero letales: avispas. Dios usó las avispas para incomodar a los que estaban escondidos. Y Dios les dijo: una vez que salgan de sus escondites, Israel, tomen las espadas y extermínenlos. Es decir, que Dios nos va a sacar los pecados a flote, no para que queden a flote, sino para que nosotros los exterminemos. Así trabaja Dios. Hay cosas que somos confrontados pero no las exterminamos, y probablemente Dios nos está alertando que si no le paramos bolas a eso, se convertirán en nuestro desastre. ¿Puedes entender entonces a veces por qué Dios está permitiendo ciertas cosas en tu vida? Si tú le pides a Dios paciencia, te enviará cosas que te impacienten. Si tú le pides a Dios fe, te enviará momentos de crisis. Si tú le pides a Dios milagro, te pondrá en momentos de imposibilidad. Si tú le pides a Dios amor, pues te enviará gente que te hace mal para que aprendas a amar. Son las avispas. Y esas avispas tienen la capacidad de mostrarte quién realmente eres. ¿Qué más pueden ser las avispas aparte de los procesos? Personas que te confrontan con amor, las que te hacen ver tu pecado, no con un dedo acusador, sino con una mano que te quiere levantar. Valora a las personas que te confrontan. Por ejemplo, yo en esta mañana puedo ser la avispa de Dios, que te está confrontando con ciertos pecados. Por eso de ahora en adelante no me vas a decir pastor, me vas a decir obispo. Esa es la gente que tienes que valorar: un líder, unos padres, ese amigo sincero que te habla las cosas que nadie te habla. Así que pregúntate: ¿cuál es tu pecado? Y las avispas, por último, también representan al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo traerá cosas a tu mente que nadie más va a traer. Te va a redarguir con cosas que nadie más te va a redarguir. No ignores la voz que tienes en tu interior. No minimices lo que Dios te habla, porque es Dios confrontándote con residuos, y Él quiere verte completamente limpio y ordenado. Cuando confiesas tu pecado, es una manera de desmantelar lo oculto. Escuche bien: usted que está viviendo en un pecado, sea pequeño, mediano o grande, como usted lo considere, sea cual sea el pecado que usted está atravesando, por favor escúcheme, confiéselo. Confiéselo con una persona que tenga el Espíritu Santo y que pueda ayudarte en ese proceso. La Biblia dice: confiésense los pecados unos a otros. No confieso mi pecado con alguien porque ese alguien me va a perdonar. No, confieso el pecado porque la confesión representa verdad. Y la Biblia dice que la verdad nos hace libres, y la verdad es Cristo Jesús. Cuando tú confiesas el pecado, estás testificando a Cristo mismo. Y a veces no se necesita procesos para romper el pecado, solo se necesita la confesión. Hay gente que confiesa su pecado y es libre por la verdad que lo cubre en ese momento.
El diablo no puede resistir a una persona que hable con honestidad y con verdad. Confiesa tu pecado. A veces necesitamos ser tan intencionales que si tú eres casado y estás pasando quizá y sientes un pensamiento equívoco por una persona que no es tu pareja, habla con tu pastor, habla con tu líder espiritual y maduro y dile: pastor, ayúdeme, porque estoy teniendo un mal pensamiento o estoy deseando a la persona que no es mi esposa. Hágalo, porque en el momento en que lo habla, usted será libre, se lo garantizo. Por eso examínate a ti mismo y mira cuáles son las cosas que hoy Dios te está trayendo a la cabeza, a tu corazón, para trabajar. Y yo creo en el nombre de Jesús que a través del mensaje que yo le he dado en este día, todo lo escondido saldrá por el poder de la palabra, porque el Señor te va a sacar de este lugar limpio para que puedas llegar a la estatura de esa imagen que Él quiere de ti.